Vamos a hablar de un aspecto súper importante en Git y que vamos a utilizar durante todos nuestros repositorios y durante todo nuestro trabajo de una forma prácticamente intensa, puesto que en cualquier momento vamos a querer saber qué está pasando en nuestro repositorio, dónde estamos, en qué punto se han realizado determinadas subidas o en qué momento se ha realizado unas fusiones, unas integraciones. Para ello, Git nos proporciona una herramienta súper útil que se llama log, que existe en cualquier lenguaje de programación, en cualquier sistema de control de versiones, y que nos va a permitir de una forma muy rápida poder visualizar ese punto que decíamos anteriormente en el que estamos, o echar una mirada atrás de qué ha ido ocurriendo en nuestros repositorios. Cuando nosotros estamos trabajando de forma unitaria en nuestro repositorio local, quizá no tengamos muchos problemas, pero cuando comencemos a integrar, empecemos a trabajar con otras ramas o con otros trabajos de otros compañeros de proyecto, sí que la utilización el log dentro de nuestro repositorio va a ser prácticamente esencial. Vamos a ver algunos comandos súper sencillos que nos van a permitir visualizar pues esta posición y qué ha ido ocurriendo dentro de nuestro repositorio. Aquí tenéis una visión muy típica de Git, en la que ahora mismo quizá hay determinados aspectos que nos puedan sonar extraños, pero que, como podéis observar, si nos paramos y dejamos de lado un poco los parámetros que no veamos, es decir, que no entendamos, veremos que hay una serie de histórico, veis aquí, como por ejemplo las bolas azules, que están conectadas con el hacia atrás que hayamos realizado. Es decir, lo importante dentro de un repositorio en un control de versiones es siempre saber qué ha ido ocurriendo hacia atrás, puesto que de esa forma en cualquier momento podemos dos cuestiones. Una, visualizar cuáles son las diferencias entre un determinado punto y el nuestro, y en segundo lugar poder incluso hacer una vuelta atrás de nuestro código o colocarse en un punto en la historia en la que el código tenía otra pinta o tenía otras funcionalidades. Como podéis observar también, existen como dos ramas, que es un concepto muy típico del control de versiones y que ahora mismo pues con los conceptos que hemos visualizado nos puede parecer un poco extraño, y que nosotros podemos estar colocados, como podéis observar, en un punto concreto de una de esas ramas. En ese punto, también lo veremos, se llama la cabecera, sería el momento, el punto en el que estamos nosotros colocados, y el segundo palabra que aparece aquí sería la rama, el nombre de la rama, que en principio master es el por defecto por el cual comenzamos todos, pero como podéis observar podemos tener más de una rama y que cada una de estas ramas se va a denominar de una determinada forma. Pero como podéis observar, solo podemos estar posicionados en un momento dado, en una rama dada, en un sitio concreto. Vamos con algunos como siempre os digo, muy importante o muy interesante visualizar la documentación original, la documentación de proveedor de Git, pero vamos a ver algunos conceptos. Con Git log lo que vamos a conseguir es realizar justamente esa visualización de esos puntos. ¿Veis? Vamos a tener como referencia, o vamos a volver muchas veces a esta traspa, esos puntos donde se han producido unos determinados cambios. En este caso podemos observar que este hashtag, este hash del punto en el que estamos, viene determinado por esta ristra de números y letras, y sería un identificador único. El autor sería Paco Gómez con su correo. Esto viene dado por las configuraciones que nosotros hayamos realizado con git config, y la fecha viene proporcionada
por Git y también es única. Este es el mensajito que nosotros hemos colocado cuando hicimos el commit. Fijaos que aquí solo han habido 2 commits y es muy sencillo de visualizar, pero si me voy a un repositorio quizá con mucho más histórico, la visualización de todo el histórico pueda ser mucho, como podéis observar, se queda incluso hasta en standby para poder visualizar más commits. Con el Q me salgo de ese standby. Por lo tanto, si yo le añado el -log, el -2, podré, fijaos que en este caso no va a tener mucho sentido puesto que solo hay 2, pero si yo a este le coloco un -2, podré ver las dos últimas los dos últimos commits en mi repositorio local. Uno de los parámetros súper interesantes es mostrar cuáles son las diferencias entre una y otro commit, entre un y otro estado. Para ello vamos a utilizar el "-p", que nos va a mostrar dichos estados. Para ello también vamos a utilizar el "-2", aquí le faltaría un menos, para solo limitarlo a estas dos últimas. Vamos a utilizar el "-p", como podéis observar, para mostrar dichas diferencias. Si le damos el "-2", va a mostrar exactamente las mismas, puesto que solo tenemos dos commits. Como podéis observar, en este "-p vemos que el color es importante dentro de esta visualización, donde el rojo y con el menos delante va a mostrar que esta línea se eliminó, y el verde con el más delante significa que esta línea pues se incrementó, se colocó respecto a su inmediatamente inferior. Como podéis observar, si yo hago lo mismo en el repositorio, que es mucho más grande, ahora veréis, vamos a mostrar las diferencias de todo el repositorio. Con el -2 solo las dos últimas. Aquí pues tendría, como podéis observar, el histórico, las diferencias una a una con su respectiva anterior, y con el -2 solo mostraría, como podéis observar también, no sé si se ha realizado correctamente, con las anteriores, con el inmediatamente anterior. Muy bien, una vez que ya sabemos exactamente lo más básico del log, podemos pasar a un preformateado un poco más complejo, y a su vez un preformateado quizá más visual, sobre todo cuando los históricos son más grandes. Esto se va a realizar con pues el atributo pretty, y poniéndole el formato, que aquí os he hecho un recorte de los preformateados que podéis observar, que podéis ver en la documentación de Git, y que dependiendo de cuál va a ser este preformateado, que como lo podéis observar es ni más ni menos que, entre comillas, muy parecido a cualquier otro preformateado de programación o de cualquier shell, vamos a ponerle el $h, lo que sea, para mostrar ese parámetro, esa opción. El guión simplemente es para separar, las comas son para separar, los dos puntos son para separar. Muy bien, vamos a ver este mismo ejemplo que nos va a mostrar y cuál es la diferencia entre, aquí está, entre, como podéis observar, lo que veíamos con el, vamos a ponerle el -2 directamente, bueno, como solo hay dos. Fijaos la diferencia entre esta forma rápida de visualizar pues las líneas, sobre todo importante cuando tengamos muchas líneas, como ocurría en el otro proyecto, y esta un poco más larga, en la que tendríamos, aquí veis, pues todos los commits realizados, donde el hash es una versión corta de este número largo, el autoría, que sería AN, cuando se fue realizado, y el string del commit. Aquí ya podéis vosotros jugar y poner pues con los parámetros que os sintáis más cómodos o que necesitéis para visualizar dicho log.
Aquí tendríamos la opción de en forma gráfica. Vamos a añadirle, vamos a copiar este mismo ejemplo y vuelvo a repetir que aquí ya dependerá de, esto es un doble guión, ¿veis? Aquí ya dependerá un poco de cómo queráis vosotros visualizar el proyecto. Vamos aquí a ponerle el doble barra, doble guión. ¿Veis? Es un poco... aquí no tenemos ramas y por lo tanto la forma gráfica es muy reducida, pero si tuviésemos diferentes ramas aparecerían, ya volveremos al comando graph y veríais cómo van apareciendo las diferentes ramas. Una utilidad muy rápida y súper útil es el JIT-K, que si lo lanzamos vais a ver, JIT-K nos muestra exactamente lo mismo que estábamos visualizando con JIT-Log de una forma muy visual. Fijaos que yo estoy ahora colocado en modificando el proyecto, podemos ver todos los parámetros de ese commit y después podemos ver directamente la diferencia, puesto que le hemos marcado la diferencia. Veis, si marcamos old version sería la anterior y new version sería la nueva. Aquí lo podemos ver, nos podemos posicionar en el punto que queramos y podemos ver de una forma muy visual, aquí los ficheros que se han modificado, pues el estado del proyecto y cómo va evolucionando. Vamos a hacerlo justamente en el proyecto un poco más grande, JIT-K, y aquí tendríamos todos los commits y al posicionarnos en cualquier de estos puntos nos veríamos la información en formato diferencia con el anterior, ¿vale? Y con el anterior, perdón, y con aquellos que tengan diferencias los ficheros subidos y el resto de parámetros. Vuelvo a insistir que estas bolas harían referencia también a, fijaos, solo la parte azul, por lo tanto, si tuviésemos otras ramas, aquí aparecerían todas las ramas reflejadas, que las veremos posteriormente y seguiremos utilizando estas herramientas.